Yo soy Josep Otón, gracias por venir a este taller y vamos a hablar del diálogo con la increencia, ¿vale? Pues claro, cuando nos planteamos el primer anuncio, vamos a buscar, digamos, a los referentes en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, como lo hacían los primeros cristianos, y eran creyentes. O sea, la gente que estaba en Jerusalén el día de Pentecostés eran peregrinos, que iban al templo, ¿no? Ellos ya iban a un acto religioso. Lo que hacen los primeros cristianos es darle una nueva lectura, una nueva hermenéutica, un nuevo sentido a su propia fe, a lo que ellos creían, ¿no? Del Antiguo Testamento, enfocándolo en la figura de Jesús, es decir, ¿no? Y mostrándoles como que eso que ellos ya creían se cumplía con Jesús. Pero ahora nosotros nos encontramos en una sociedad, en una cultura, pues que yo creo que es de las primeras en que Dios ha desaparecido. Algunos teólogos hablan del eclipse de Dios, ¿no? Es decir, hay la increencia o la indiferencia religiosa. O sea, ya no estamos intentando hablar personas que son, entre comillas, creyentes, que es lo que le pasa en Jerusalén a Pedro, sino estamos hablando con una sociedad que no cree, que parece que no quiere creer, ¿vale? Y etc. Con lo cual, también nos tenemos que plantear cómo presentar el Evangelio, cómo presentar el primer anuncio, cómo presentar nuestra experiencia a esta gente. Porque, claro, Jesús hablaba a creyentes, con sus suspicacias, con sus recelos, con su tal, pero hablaba a creyentes. Ahora estamos en una situación nueva, históricamente nueva, que era impensable, ¿no? Hace unos siglos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer varias dinámicas. La primera dinámica nos dividimos en grupos, ¿vale? Bueno, aquí hay dos sectores, pues venga, los de aquí, os guste o no, vais a ser no creyentes, ¿vale? Nada, sois no creyentes. Y vosotros, os guste o no os guste, sois creyentes, ¿de acuerdo? Vale, os ha tocado. Porque la vida es así, te toca. Este primer grupo, os vais a reunir, ahora haremos como 10 minutitos, así reunidos, y me vais a explicar cómo sentís los no creyentes respecto a los creyentes. ¿Vale? La pregunta es, ¿cómo sentís los no creyentes respecto a las personas creyentes? Vamos a hacer este ejercicio, ¿vale? Esto vosotros. Y vosotros haréis lo contrario. ¿Cómo sentís los creyentes respecto a los no creyentes? ¿Vale? Vosotros, que sois no creyentes, ¿por qué motivos os acercaríais a una iglesia? ¿Qué motivos hacen que vayáis a una iglesia? ¿O en qué supuestos iríais a una iglesia? ¿Vale? Y vosotros, que sois creyentes, ¿qué pensáis que desde la iglesia se puede ofrecer a los no creyentes? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces ahora nos reunimos como antes por grupos, nos giramos, estamos 10 minutos discutiendo esto, luego lo dialogamos y luego pasamos a la segunda parte. ¿Parece bien? Adelante. Bueno, comentamos todos. ¿Sí? Pasamos a comentar. Vamos a escuchar a los no creyentes. A ver qué nos dicen. A ver si entendemos lo que les pasa. A ver, vamos a escuchar. Compañeros, que sois no creyentes, ¿cómo os sentís respecto a los creyentes? Tampoco hay mucho que decir de ellos. Personas que se han quedado ancladas en una cosa que tiene un tiempo que ya pasó, que se niegan a aceptar el progreso, se niegan a aceptar que los tiempos han cambiado y no saben disfrutar de lo que toque. O sea, están caducados. Esto es una cosa caduca del pasado, ¿no? La religión es algo que nos viene del pasado y por tanto ahora ya no tiene sentido con el progreso, con la técnica, etc. Claro, entonces los creyentes, pues claro, no... No son mala gente, ¿eh? ¿No? No. Bueno, depende. Yo te presentaré alguno y verás, ¿eh? No te creas. Hay alguno que bueno, buena gente, de todo hay. A Jesús lo mataron unos creyentes, ¿eh? También os lo digo. ¿No? En nombre de Dios. Y en nombre de Dios se ha matado mucho. Una religión y la otra, y tenemos nuestras historias. O sea que hay unas críticas que tenemos que asumir. Pero bueno, esta idea de que la religión es algo del pasado, ¿no? Hay un filósofo que habla Max Weber, que habla del desencantamiento. Dice, no, es que ahora con el desarrollo de la ciencia todo tiene explicación, esa mentalidad mágica del jardín encantado, pues no hay hadas, no hay duendes y no hay nada, ni Dios, ¿no? Claro, esto forma parte del pasado. Bueno,
así, digamos, se sienten los no creyentes un poco con un aire de superioridad, ¿no? Un poco, tal como lo habéis reflejado vosotros. ¿Alguno más que otro? Pero un aire, bueno, esto está superado. Bueno, a ver si los creyentes también tienen este aire de superioridad. A ver. Bueno, pues nosotros pensamos que no saben lo que se pierden, que están completamente, en ese sentido, les vemos como que son creyentes en otros ámbitos. O sea, son capaces de creer en otros dioses, entre comillas, pero no se dan cuenta que el verdadero sentido de la vida pues, está ahí, está en la raíz, está en ese primer anuncio que nosotros llevamos con nosotros, ¿no? Luego también, pues pena, nos da pena que, pues por no buscar la verdad ni el sentido de la vida, muchas veces el recorrido que llevan en su día a día pues no es el más apropiado para ellos, no es el que les lleva realmente a la felicidad plena. No vivan el cielo ya aquí. Eso es la plenitud del cielo, ¿no? Lo que decíamos. También que se justifican, que parece que esa incredulidad social, cuando van a dar una opinión, yo no soy creyente, que quede claro, que lo voy a decir ahí como una necesidad de decir que yo no estoy en tus zapatos. Yo no estoy en tu rollo, yo voy a lo mío, que sepas que no soy creyente. Luego también la falta de una escucha activa, les vemos muy faltos de que alguien les escuche de una manera activa, sobre todo De pues, que alguien les escuche a ellos. Vale. Sí. De que alguien como nosotros Sí. les escuche a ellos, Sí. de esa manera de ayudarles a buscar el verdadero camino, el verdadero sentido, ¿no? La falta de dirección y pensamiento, de búsqueda y de curiosidad intelectual, porque ellos piensan que nosotros estamos desactualizados, pero es porque no conocen, no se puede hablar de algo que no se conoce. En el momento que conozcan el verdadero mensaje de Jesús, podrán hablar, pero hasta entonces no. Y luego pues la falta de conocimiento y la necesidad de autoetiquetarse como ateos, como no creyentes, como agnósticos, y esa incoherencia, ¿no? No creo en Dios, pero creo en otras cosas que no me van a llevar a una felicidad plena, a esa plenitud del cielo. Un poco de pena. A ver, los no creyentes de por aquí, ¿por qué os acercaríais a una iglesia? A ver. Por compromiso, para ver el arte, para estar en silencio, en resumiendo, Sí. por curiosidad, Ajá. por turismo y por interés por recibir algo, un bocadillo, lo que sea que estén dando en ese momento. ¿En qué iglesia? Isa en Toa. Bueno, o pica pica. Y le digo a que sea de cualquier religión, te dan un bocata, tú allí te pones la cola. Claro, el compromiso es un funeral, un bautizo, una boda, lo que sea, y luego salen a la sala parroquial y ahí se abre un cava o lo que sea y se come algo. Está bien, está bien. O sea, una cuestión es el compromiso social, ¿no? Estamos en una sociedad. Por interés, por interés. Respetamos las normas, pues si muere alguien o lo que sea, una boda, una primera comunión, y vamos, pero sin creer, ¿vale? Luego también, pues a veces, bueno, pues por el arte, ¿no? El arte, puede ser turismo, ¿no? El turismo, y vamos a una iglesia porque hay que hacer, y poco más. Bueno, ya ven los creyentes de aquí, a ver qué nos dicen. ¿Qué nos decís, creyentes? ¿Qué podéis ofrecer a los no creyentes? Respeto, Muy bien, acogida, muy bien. humanidad, Ajá, escucha, ajá, la belleza del arte, ajá. apertura, simpatía y Ajá. empatía. Nos queremos poner también de su lado. Por algo no será, algo es. Pero eso lo puedes encontrar en una peña flamenca, ¿eh? Sí, sí, todo eso. Bueno, Pero, y, Sí, sí. y otra cosa, y algo que es revolucionario, que es la novedad del Evangelio. la novedad de Evangelio. Bueno. Pero todo lo de antes lo puedes encontrar en una peña flamenca en Sevilla. ¿Sí? Y todo eso está, pues voy a ir. Sí, sí, todo, todo. Lo que pasa es que cuando me vean bailar se me van a acabar las comida. ganas. No, no sé. A menos que sea una peña de gente mala, pero... Bien, a ver, salen muchas preguntas, es decir, a ver, a veces hay superioridad desde el mundo no creyente respecto a los creyentes, a veces los creyentes nos sentimos superiores de los no creyentes, eso genera como una rivalidad entre el Barça y el Madrid, digámoslo así, que es más
de autodefinición, ¿no? De yo soy de estos y por tanto me peleo con vosotros. O sea, yo soy quien soy en oposición a vosotros, ¿no? Esto nos pasa en el mundo de la política, en el mundo del fútbol, en el mundo de lo que sea, ¿no? Es decir, yo me defino a mí mismo en contraposición a, ¿no? Y pues por eso viene creyentes, no creyentes, etcétera, ¿no? Porque nos llevamos como una etiqueta, ¿no? O llevamos como, bueno, como una mentalidad prefabricada y no sé qué. Entonces, siempre, a veces cuando estamos en un grupo, siempre hay un punto de supremacismo, ¿no? Estos son mejores con los otros y entonces los creyentes pueden sentirse mejores o los no creyentes, depende del momento. Los no creyentes pueden aludir a las barbaridades que se ha hecho en la historia y tal, y los no creyentes dicen cuántas barbaridades se hacen porque no hay un Dios, ¿no? Que no hay unos valores, ¿no? Sólidos y que dicen cómo nos tenemos que comportar, ¿vale? Y el acercamiento, pues bueno, el tema de la escucha yo creo que es muy importante, el tema del arte y el tema de decir, bueno, pues vamos porque toca ir, ¿vale? Entonces, en este contexto voy a sacar un conejo de la chistera, que son unas fotocopias. Esto es antiguo, ¿eh? Ahora ya no se hacen fotocopias, se hacen códigos QR y tal. Pero yo digo, así os lo lleváis a casa y si no lo acabamos de leer todo, os lo tenéis, ¿no? O a veces eso no es que tomo nota de una frase, pues la tenéis aquí. Entonces he cogido un creyente y un no creyente, ¿vale? El creyente no es un creyente cualquiera y el no creyente tampoco es un no creyente cualquiera. Os voy a ser como el Señor cuando les cedió a Adán y Eva el paraíso. Y dice, no toméis esta fruta, ¿vale? Pues no, os lo voy a dar y os voy a decir, no giréis la página. En todos los talleres ha habido alguien porque dicho, no lo hagáis, ¿vale? Entonces, os lo doy, cogéis una y la vais pasando y entonces al final y os explico qué es. No se puede girar. Hay una que donde pone el título, encuentro sobre el primer anuncio. No pasaría nada. No os vais a electrocutar si giráis la página. No. Sí. ¿Vale? Os explico ahora, cuando todos lo tengáis, de qué he pensado yo, ¿vale? O qué quiero hacer pensar en este encuentro, ¿vale? Porque a veces dices, no, como creyentes vamos a hablar con los no creyentes y al final no hay diálogo. Lo que hay es apologética, que es necesaria, sobre todo para nosotros, es decir, saber el origen, ¿no? Por ejemplo, lo de la fe, ¿no? Esto es muy manido, que los creyentes no sé qué. A mí cuando me empiezan con esta historia empiezo a sacar todo el listado de científicos famosísimos y conocidos y que todo el mundo ha estudiado y que eran católicos. Me acuerdo cuando el Big Bang, ¿no? Porque ahora se ha descubierto el Big Bang. El Big Bang es George Lamaitre, que era un sacerdote católico. Quiere decir, a ver, que aquí tenemos que tener nuestros argumentos, ¿no? Y saber cosas que se acusan a los cristianos. Acordaos que en la iglesia primitiva también nos acusaban de todo, ¿no? De practicar el incesto, porque como se llamaban hermanos, de ser caníbales, porque comían... o sea, que cosas de estas tal, y tenemos que conocer nosotros los argumentos y para sabernos defender. Pero también tenemos que aprender a dialogar, ¿no? No solo a hacer un dialéctico, un enfrentamiento dialéctico, a ver quién tiene razón. No, a dialogar, porque en el fondo somos hijos de Dios, personas con experiencias diferentes y las compartimos. Entonces, la primera página, que pongo la voz de la Iglesia, es el Papa Benedicto, ¿vale? Y os lo leeremos luego. Pero si giráis la página, ahora sí, ahora ya podéis girar la página. Este es un señor que se llama Daniel Vázquez Sayés, que yo creo que no conocéis, ¿no? Pero sí que conocéis, supongo, a su padre. Este Daniel Vázquez Sayés es hijo de Manuel Vázquez Montalbán. ¿Vale? Ya sabéis que es Manuel Vázquez Montalbán, es un escritor de Barcelona. Se ha hecho famoso por la novela negra, una novela policíaca, de un personaje que es Pepe Carvalho, que es un detective, en la que en algunos canales hacen una serie italiana que se llama el detective Montalbano. No, el comisario. El comisario Montalbano. Es un homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, ¿vale? Es un hombre de mucho renombre, periodista, escritor,
Sí, sí. Han hecho películas de su libro, tal. Entonces él políticamente viene de un partido político que en Cataluña se llama el PSUC, que era el antiguo Partido Comunista de Cataluña, Partido Socialista Obrero de Cataluña, que viene de la época de la Guerra Civil, ¿vale? Y que eran de la lucha antifranquista, y por tanto él viene de este entorno, del entorno de izquierdas, por tanto no religioso, no religioso y tal. Tampoco os puedo decir que Vázquez Montalbán diga cosas en contra de la Iglesia, ¿vale? También os lo digo. Él por ejemplo, cuando habla, él trabaja es del barrio del Raval, ¿no? Y entonces él cuando habla de ahí, habla de unas monjas, y ahí los únicos que hacían algo eran las monjas, que no sé qué, o sea, que tampoco era una anticlerical, etc. Pero tampoco es una persona religiosa y tal. Y la madre es Ana Sayés, que sale mucho en la televisión catalana, yo creo que en las otras televisiones no sale. Yo la conozco, sí, personalmente la conozco, pero bueno, no es que tenga amistad con ella, ni relación con ella, porque ella era profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona de Historia, yo soy de Historia. Y entonces era la que explicaba lo que se hacía en la China maoísta, ¿vale? Era de esa generación de intelectuales que vieron en el marxismo y en la Europa del Este, en la China comunista, etcétera, como Un modelo. el modelo, ¿no? El horizonte de liberación, etcétera. Por tanto, no es una familia católica, ¿vale? No es una familia católica. Daniel Vázquez, el escritor, escribe, no se ha hecho tan famoso como su padre, ha estado casado creo que 2 veces, creo. Entonces con la primera mujer tiene un hijo que es mayor, y con la segunda mujer tuvo un hijo que se llama Marc, y nació con una enfermedad de estas raras, ¿no? Una enfermedad, bueno, que el niño se podía morir en cualquier momento. Con lo cual tenía que estar 24 horas al día vigilándolo, incluso dormían con él, porque en cualquier momento le podía coger una crisis e irse corriendo al hospital para que no muriera. Con lo cual se pasaron toda la vida con el chico este, con Marc Vázquez, pendientes de él, sufriendo al hospital, en uno de estos ingresos al hospital, le hicieron una operación, le fastidiaron los esfínteres, con lo cual imaginaos un niño a los 10 años todavía con pañales, ¿vale? Y finalmente, en un ingreso en el hospital cogió un virus o una bacteria de estas raras y murió. Entonces Daniel Vázquez vivió todo esto, lo metió en una depresión. Y, bueno, el alcohol, las adicciones, etc. Con lo cual tenía el infierno de sufrir por su hijo y meterse en el infierno, o sea, intentando escapar del infierno, se metió en un infierno peor. Y cuando murió el niño, se fue a una isla en Grecia a reflexionar sobre todo esto y ha hecho todo un proceso interior, digamos, de duelo. Y en este proceso de duelo ha ido saliendo de toda la depresión, de las adicciones, ha hecho todo un proceso gracias a esto. Entonces ha escrito un libro que se llama El Príncipe y la Muerte. Lo tenéis la referencia abajo. Abajo, sí. Entonces es un libro que yo me sorprendo porque en ambientes de iglesia no se conoce y en ambientes laicos, bueno, yo he visto en La Razón, en El Mundo, en La Vanguardia, en El País, en la televisión, o sea, yo lo he visto, ¿no? En la televisión catalana, en un programa que se llama de entrevistas y tal, pero muy serio y tal, el locutor empezó a leer un fragmento del libro y no podía. O sea, se emocionó el locutor al explicar, al leer el libro, ¿no? Entonces, os he puesto algún fragmento de Daniel Vázquez Sayés en un libro, y en las entrevistas, él se ha definido como un falso ateo. ¿Vale? Un falso ateo porque él es ateo, o es no creyente, es no católico, etc. Pero ahora leeremos cómo lo vive. ¿Vale? Si me permitís, lo leeré yo. Sí. Y esos son fragmentitos del libro. ¿Vale? Es un libro muy extenso. Dice, él va a esta isla de griega y dice, el Egeo tendría para mí el mismo significado que tenía el río Jordán para los cristianos y los judíos. Mientras ellos, los creyentes, tienen a su Dios, los ateos nos pasamos la vida buscando uno. Mirad qué definición tan bonita. Los creyentes tienen a su Dios, lo pone en minúsculas, porque él es no creyente,
Los ateos nos pasamos la vida buscando uno. Iba explicando. Como ya había hecho en Atenas, cogí el rito de encender diariamente una vela a la memoria de mi hijo. Mark no estaba bautizado, yo tampoco. Pero era un ritual que me sosegaba sin pretender alcanzar el paraíso. Si ya lo sosiega, sin pretender el paraíso, pero ya vive de alguna manera el paraíso. ¿Eh? Me sosegaba sin pretender alcanzar el paraíso, un lugar que me importa relativamente poco, es no creyente. En el intento de encontrar una explicación a mi insistencia de repetir el rito en cualquier ciudad en la que me llevara mi vida, leí que el fuego es un símbolo que hace conectar con Dios y con todos los santos. Mis pretensiones eran más modestas, es no creyente. Explica, va explicando experiencias, ¿no? Hace flashbacks. Soy un asiduo a la iglesia barcelonesa de Santa María del Mar. Claro, el arte. Como que habéis estado, ¿no? De Santa María del Mar es... Ahora Sagrada Familia se lo come todo, ¿no? Es la gran iglesia de Barcelona. Pero Santa María del Mar es... Yo me acuerdo, creo que comentabas de Tezetu, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era adolescente y entré en Santa María del Mar con los cantos de Tezé, las velas... Claro, es impresionante. Pues él va a Santa María del Mar. Un espacio que me dejó cautivado cuando trabajé como auxiliar de dirección en un documental dirigido por Pera Porcadella. Y a Santa María del Mar fui reiteradamente los 2 primeros años de vida de Mar, sin derecho al rezo. Mira qué bonito es, sin derecho al rezo. Pero con derecho a la fe atea. Un oxímoron. Esa visita la repetía con mi hijo cada vez que venía a Barcelona. Otro texto. El monasterio, Montserrat, retiene una espiritualidad que se percibe al instante. Y lo llevé al niño frente a la muraneta, para que tocara con la punta de los dedos la bola de la Virgen que está a disposición de los creyentes. O sea, a la mía no, pero fui. Todo ayuda, aunque entres en el territorio del absurdo. Bendecido por la Virgen Negra, encendimos un cirio y nos quedamos a escuchar una misa cantada. Mar movía las manos con suaves ondulaciones siguiendo las armónicas notas, y yo lo miraba embelesado. Sentía tanto amor por este niño que ese cántico multiplicaba mi poder de abstracción. ¿Te gusta Mark?, le pregunté, tratando de no influir demasiado en su viaje interior. Me dijo que sí sin mirarme, ensimismado, con los ojos humedecidos. Terminada la misa, a la que asistimos como melómanos amateurs y creyentes descreídos, volvimos a la tierra. Cuando murió el niño, se fue a Italia. En Milán, en las iglesias que encontraba en paso, había iniciado el ritual de encender una vela en tu memoria. Ahora ya habla de tú, porque el niño ya no está, ¿no? La encendí en la Basílica de Santa Bábila, con el objetivo de que fuera la primera luz de un camino que te guiara hasta los brazos de tu abuelo Manuel Vázquez Montalbán. Y, por esas casualidades que pasan en la vida, cuando la aprendí delante de una de sus capillas elegida al azar, me di cuenta que estaba frente a la de San Marco. Sin saber, una casualidad. Dicen que cuando la llama es alta y quieta significa que se van a conseguir los objetivos deseados. Y la primera de las llamas dedicadas a tu viaje era alta, quieta y naranja. Hay muchísimas citas parecidas. Y luego finalmente Asís. Cuando pisé las calles de Asís, la luna, deambulé por sus calles con la intención de ser invisible. Me sentí privilegiado por estar solo y caminar por la ciudad de Asís mientras mantenía conversaciones secretas contigo, con el niño, sin que los demás se dieran cuenta. Para poder entrar en la Basílica de San Francisco tuve que hacer una cola más larga que la del médico. Pero, al final, logré estar unos minutos frente al sepulcro del santo al que le pedí que cuidara de ti. Un falso ateo. Es decir, ¿vale? Cuando hizo la presentación yo no estuve, pero un amigo mío fue y acabó la presentación leyendo una carta a su padre, a Manuel Vázquez Montalbán, diciéndole, porque Manuel Vázquez Montalbán murió hace 20 años, con lo cual no conoció a este niño, a Marc. Y haciendo una carta a Manuel Vázquez Montalbán diciéndole, espero que ahora hayas conocido a tu nieto, yo le he hablado mucho de ti, cuídalo, espero que le enseñes a cocinar,
porque le gustaba mucho no sé qué, ¿vale? Un falso ateo. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué he puesto este testimonio? Es impactante, ¿eh? Y en ambientes cristianos en cambio, en ambientes no creyentes, no sé qué, porque al final ponemos muy clara la línea de división entre creyentes y no creyentes, ¿no? Igual, pues hay gente que se define como no creyente, pero busca, tiene un anhelo, las formas religiosas nuestras, ¿no? Las iglesias, Montserrat, Santa María del Mar, Asís, Santa Bábila o Babilón en Milán, encender una vela, ¿vale? Le ayudan, ¿no? Y que no es un caso único, o sea, ahora en las anteriores de esto había gente de Barcelona y hablaban, por ejemplo, no sé, con el caso de Lluís Omar, el actor, pues ha hecho un espectáculo con texto de San Juan de la Cruz, una entrevista en todas las televisiones, diciendo, no, claro, mi familia era católica, que un hermano sacerdote, etcétera, etcétera, he hecho la vida de actor y no sé qué, y ahora necesito recuperar el mundo interior, tal, y en vez de irme hacia Oriente, que es lo que hace mucha gente, ha ido a los místicos y ha hecho todo un espectáculo teatral. Él recita San Juan de la Cruz, el Cristo de Velázquez y música de no sé quién. Todo un espectáculo. Y la gente que estaba aquí en la televisión, el teatro lleno. Y mientras estaba explicando esto, unos amigos míos ayer fueron, han hecho 2 espectáculos. El segundo es El templo vacío, con textos de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, del maestro Edgar, Ramón Llull, ¿vale? Son, entre comillas, no creyentes, pero que se acercan, ¿vale? Y evangelizan. Y evangelizan, ¿vale? ¿Qué actitud tenemos que tener como creyentes? ¿Vale? Esto es Daniel Vázquez de Salles, ¿no? Ahora vamos a los creyentes. Y ahora vamos a leer al Papa Benedicto, ¿vale? Es un texto, lo explicaré, hay varios, como no nos da tiempo de acabarlos, os los quedáis y los leéis con calma, ¿no? El primero sí, lo voy a leer. A ver, el Papa Benedicto, yo creo que como persona, como creyente, seguramente es un santo, ya, como intelectual, brillantísimo, pero lo que ahora dice este texto es por una experiencia que tuvo, ¿vale? No una experiencia extraordinaria y tal, sino una experiencia que tuvo con los no creyentes. Y la experiencia lo tuvo el año 2009, cuando él, siendo papa, fue a la República Checa, a Praga, y entonces allí dice, bueno, me quedé sorprendido, porque es unos países de mayor ateísmo, más secularizados, y en cambio a mí la gente me cogió bien. Y la gente acudía a los actos, y dice, los políticos y las autoridades, pero también la gente del pueblo, que no se creyentes, o sea, los católicos ahí son muy minoría. Pensad que es un país donde digamos, los regímenes de la Europa del Este, pues por ejemplo en Polonia, pues sigue siendo un país católico, pero en la República Checa, por una serie de motivos, yo creo que sufrieron mucho con la guerra de los husitas, ya que era una guerra religiosa, y luego la reforma protestante, la lucha entre católicos y protestantes, que todo esto deja mal sabor de boca, ¿no? Y ahora con los regímenes de la Europa del Este, pues quedó como desaparecido. Y en cambio decía, pero la gente venía con ganas. Entonces, en un discurso que hizo a la curia el año 2009, dice esto, ¿no? Esto que pongo aquí, la voz de la Iglesia. Pero considero importante, sobre todo, el hecho de que también las personas que se declaran agnósticas y ateas deben interesarnos a nosotros como creyentes. Cuando hablamos de una nueva evangelización, que es lo que estamos hablando aquí, estas personas tal vez se asustan. Claro, yo me imagino, es como si ahora me vienen unos Hare Krishnas o testigos de Jehová y yo, no, pues es normal que... O que alguien me quiera vender una enciclopedia, como si no existiera la Wikipedia, ¿no? Esas cosas que ya están superadas, ¿no? Y tal, pues ves esto, dice, no quieren verse a sí mismas como objeto de misión ni renunciar a su libertad de pensamiento y de voluntad. Yo creo que esto, no quieren verse a sí mismas como objeto de misión, es lo que viene a decir el Papa Francisco, a decir, vigilar con el proselitismo. O sea, que no somos nosotros aquí, venga, ¿no? O sea, tenemos que evangelizar, pero el proselitismo es otra cosa. El proselitismo es acaparar gente, ¿no? Y no te interesa la gente, te interesa el número. Pero la cuestión sobre Dios sigue estando en ellos, aunque no puedan creer en concreto que Dios se ocupa de nosotros.
Esto es muy importante. Dios sigue estando también en ellos, aunque ellos no piensen que Dios se preocupa de nosotros. Atención, como primer paso de la evangelización debemos tratar de mantener viva esta búsqueda. Debemos preocuparnos de que el hombre no descarte la cuestión sobre Dios como cuestión esencial de su existencia. Me viene a la mente, y ahora hace dos referencias bíblicas, me vienen a la mente las palabras que Jesús cita del profeta Isaías, es decir, que el templo debía ser una casa de oración para todos los pueblos. Él pensaba en el llamado patio o atrio de los gentiles, que desalojó de negocios ajenos a fin de que el lugar quedara libre para los gentiles que querían orar al único Señor. Incluso la religión judía, que era tan estricta, tan exclusiva, tenía en el templo un atrio para que fueran a rezar todos los pueblos. Porque el Dios de Israel era el Dios de todos los pueblos. Entonces, por eso Jesús se enfada cuando ve los mercaderes y los echa. Al único Dios. Aunque no podían participar en el misterio a cuyo servicio estaba dedicado el interior del templo. O sea, no eran judíos, pero tenían derecho a rezar. Lugar de oración para todos los pueblos. De este modo, se pensaba en personas que conocen a Dios, por decirlo así, solo de lejos, que no están satisfechos de sus dioses, ritos y mitos, que anhelan al puro y el grande, aunque Dios siga siendo para ellos el Dios desconocido. Claro, aquí hace referencia a Pablo en el Areópago de Atenas. Claro, en Pentecostés, Pedro predica a creyentes, digamos, se cambian de religión, digamos, cambian o entienden que eso que creían va destinado a la figura de Jesús. Pero claro, en Atenas no, son creyentes de otra religión, ¿eh? Pero Atenas se parece mucho más a nuestra sociedad. Y allí, Pablo en Atenas, en el Areópago, les dice tres cosas que yo creo que son muy importantes. Una, les habla del Dios desconocido, el Dios que adoráis sin conocer, porque hay una estatua allí, de por si acaso. Yo os vengo a anunciar al Dios que adoráis sin conocer. Y el Papa Benedicto dice, bueno, es que toda esta gente, Daniel Vázquez Sayés, está buscando el Dios desconocido, ¿no? Encendiendo una vela, está buscando el Dios desconocido. Pues este es el que venimos a anunciar. No es una actitud agresiva, no es una... Mira, esto que estás haciendo, estás buscando a Dios. Y Pablo habla también de la naturaleza, del cosmos. Dice, Dios ha creado todo el mundo para que le busquéis, aunque sea a tientas. El no creyente, para entendernos, es lo que decía Daniel, se bañan en el Egeo, y los creyentes tienen un Dios y nosotros estamos buscando uno, a tientas. Y luego les cita a sus poetas, porque uno de vuestros poetas dice, somos de su linaje. O sea, él no rechaza la cultura griega. Y eso es lo que ha hecho el cristianismo, no rechazar la cultura clásica, sino asumirla, algunos puntos no, pero otros sí. Y eso no dio frutos de inmediato. Eso dice que cuando predicó luego que Jesús había resucitado, digo, ya te escucharemos otro día. Pero a la larga, en Atenas, dio mucho fruto. Un fruto que tardó generaciones. Un fruto que somos nosotros, porque nosotros no somos hijos de Jerusalén, somos hijos de Atenas. Nosotros comemos cerdo, comemos jamón, chorizo, ¿no? Nosotros vivimos en la cultura ateniense, nos llamamos iglesia, eclesía, la comunidad de ciudadanos de Atenas. Pues el Papa recuerda esta predicación y la relaciona con el atrio de los gentiles. Debían poder rezar al Dios desconocido y, sin embargo, estar así en relación con el Dios verdadero, aún en medio de oscuridades de diversas clases. Y atención, recomendación para nosotros. Congreso sobre el primer anuncio. Creo que la Iglesia debería abrir también hoy una especie de atrio de los gentiles, donde todos los hombres puedan entrar en contacto de alguna manera con Dios sin conocerlo. Y antes de que hayan encontrado el acceso a su misterio, a cuyo servicio está la vida interna de la Iglesia. Espacios donde la gente se puede encontrar con Dios, aunque no formen parte de la vida interna de la Iglesia. Al diálogo con las religiones debe añadirse hoy, sobre todo, el diálogo con aquellos para quienes la religión es algo extraño, para quienes Dios es un desconocido, y que a pesar de eso, no quisieran estar simplemente sin Dios, sino acercarse a Él, al menos como desconocido. Por tanto, en todo este debate, ¿no? En todo este taller que hemos ido hablando de la situación entre creyentes y no creyentes, creo que es muy importante el testimonio de Daniel Vázquez, porque vemos un no creyente, pero que busca,
que cree que su abuelo, su padre, Manuel Vázquez Montalbán, está hablando con Marc Vázquez. Esto es un testimonio de fe, pero claro, una fe atea, ¿no? Porque le cuesta lo otro, ¿no? Y como el Papa eso lo asume, el Papa Benedicto lo asume, esto muchos años antes de todo esto, y plantea, ¿no? ¿Y si abrimos un atrio donde la gente se pueda acercar a Dios sin necesidad, ¿no? Que no se sientan atosigados de que los estamos metiendo con calzador en la iglesia, etcétera, ¿no? Pues bueno, esto es lo que yo quería explicaros en este taller. No sé si queréis hacer algún comentario y pasaremos a comentar estas preguntas otra vez con los códigos QR. Nos volveremos a reunir por los grupos que teníamos antes. Son dos preguntas, y vamos. Pero si queréis comentar algo, hay más textos del Papa Benedicto, he puesto dos más. Uno es en un viaje que hizo a Alemania, su tierra, y que hizo una homilía del Evangelio ese que dice: las prostitutas os pasarán por delante en el reino de los cielos. Y él lo reinterpreta poniendo a los no creyentes. De vigilar los creyentes porque igual los no creyentes os pasan por delante. Y luego otro texto que es en el aniversario de la oración esa que hizo el Papa San Juan Pablo II en Asís, ¿no? Del diálogo interreligioso. Entonces el Papa Benedicto invitó también a agnósticos y ateos y hablaba, bueno, de gente que desde la nobleza, de la honestidad intelectual, no creen, pero que tampoco están en flaca enfrentamiento, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de los no creyentes pensamos que son no creyentes muy combativos, ¿no? Yo creo que eso es bastante minoritario. Existen, ¿no? Y que salen en los medios, etc. Existen. Sí, existen, sí, ¿no? Sí, existen. Minoritarios. Bueno, pueden ser muchos, pero... Sí, pero... Es lo que está diciendo, ¿eh? Sí, o sea, hace mucho ruido, pero tú, la gente cercana, o sea, yo pienso en la gente cercana a mí, que son muchos no creyentes, pues no son beligerantes. Ponte uno de esto. ¿Qué? Ponte uno de esto. ¿Que yo no llevo esto? Ya verá cómo cambia la cosa. Claro, te recuerdo. Sí, depende. No depende. No, depende, porque yo también conozco gente no creyente y que... Hombre, claro, pero que has dicho que es una cosa muy... No, tan puntual. Bueno, minoritaria. Minoritaria. No, se refería a los beligerantes. Lo beligerante. Sí, por eso que cambia mucho de que vaya él a que vaya yo. Ah, bueno. Sí. Es una realidad. Eso puede ser, ¿vale? También conozco yo en el mundo no creyente. Lo que sí, digo, es... No vivimos en Marte. No. Que tenemos que encontrar fuentes. Y a veces los que abren esas puertas, es lo que yo, en Hechos 17, es Dionisos, un chico se llama Dioniso, digo, no sé quiénes eran, pero claro, son gente de la cultura griega que se abrieron al cristianismo, ¿no? Entonces, pues experiencias como, bueno, Daniel Vázquez o otras, ¿no? Yo soy de Simone Weil, hice mi tesis sobre Simone Weil, que era una anarquista y que tuvo una experiencia en Asís, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay que buscar los puentes, ¿no? Y lo único es decir, bueno, el taller es sobre diálogo, ¿no? Y bueno, con esta experiencia de uno, de Daniel Vázquez, y con la experiencia del Papa de esto, pues podemos ir consiguiendo. Sí, dime. Sí. Es verdad que hay que tener en cuenta todos los casos y hay una porción de personas que son, por utilizar una expresión, falsos ateos, que tienen una llama de creencia en la trascendencia o en Dios, que tal vez no la tienen bien reconocida, pero la gran mayoría no son así, son auténticos, o sea, que hay de verdad ateos auténticos, y es más, yo creo que hasta muchas veces los cristianos tenemos nuestro lado ateo, nuestro ateísmo práctico, pero bueno, que hay gente realmente de modo global atea o agnóstica o deísta. Entonces, más bien nos tenemos que intentar preparar para los casos, no voy a decir extremadamente difíciles, pero de mediana dificultad, menos que son los de mediana. Entonces es que ya vienen por sí solos, es que ya él viene solo, prácticamente se evangeliza a sí mismo, que seguramente el Espíritu Santo está detrás de él. Pues simplemente quiere decir eso, que bendito sea Dios cuando alguien así se va acercando a él, pero que tenemos que pedir al Señor luz y valor y lo que Él estime oportuno para dialogar, pero no dialogar por dialogar, porque yo creo que también gran parte de lo que se realiza, sobre todo a nivel institucional de diálogo,
es un diálogo que no sé para qué, de pura diplomacia. Yo desde luego, a ver, puedo mantener un diálogo con personas de otra religión sin demasiadas pretensiones, porque si no se te nota mucho, además, ¿no? Hay que ser realista, pero en el fondo yo lo que le estoy pidiendo al Señor es que eso sea un cauce para la conversión de la otra persona. Yo no digo simplemente por curiosidad, para eso no leo un libro o algunas preguntas como un periodista, pero realmente el diálogo religioso tiene que servir de evangelización, o por lo menos una intención, que luego se logre, bendito sea Dios, libertad, hay que respetar la libertad, pero en definitiva, que la mayor parte de las personas irreligiosas son realmente irreligiosas, que no tienen fe y además es que ni siquiera buscan la verdad. Y a eso nos tenemos que preparar. A ver, podríamos discutir mucho, en estadísticas, cuál es el sector mayoritario de los creyentes o no creyentes y los entornos igual pueden ser diferentes y vemos gente más beligerante, gente de menos, ¿vale? Pero hay un elemento que yo creo que es importante, es decir, un no creyente o un no sé qué, lo que tenemos que transmitir es la experiencia del amor de Dios, ¿vale? Y que nos preocupamos por estas personas, ¿vale? Y que el diálogo es una preocupación por el otro, en el fondo. Es decir, si intentamos, pues eso, como si somos vendedores de enciclopedias y no sé qué, sí, pero si la gente ve en nosotros, en los clientes, una preocupación, es decir, y que nos interesa a las personas independientemente de no sé qué y tal, bueno, ahí hay un cauce. Y el Espíritu Santo actúa. Y yo lo que también he querido recalcar con este ejemplo, que no es anecdótico, ¿vale? Es que hay mucha gente que sí que busca y que al final acaba buscando en otro sitio porque nosotros pues igual no encuentra espacios, ¿no? donde intentar buscar, ¿no? O que esta búsqueda pues tiene rechazo, que es verdad, porque culturalmente hay aspectos, hay una cultura de rechazo hacia lo creyente o hacia lo católico, y entonces se buscan por otras vías, ¿no? Pero que, como dice el Papa, pues tenemos que abrir atrios donde esto sea más factible, más posible y podemos hablar y que se sientan queridos, porque en el fondo lo importante es que se sientan queridos por Dios y que ese amor se puede tener muchas vías, pero una es a través de nosotros. Bueno.